Entonces vamos a hacer el armado del herraje, o básicamente del mueble, de la máquina plana triple transporte 0605. Entonces tenemos lo que es el paral trasero, el paral central, el par de patas, las extensiones de las patas, las laminitas que sujetan las extensiones, los tornillos de la gaveta, tornillos de las patas. Estos dos cuadritos metálicos son los que sujetan el paral central y la tornillería y la brequita donde va básicamente la varilla del motor y las dos bisagras para el pedal. Para hacer el armado de la pata debemos darnos cuenta cuál extensión estamos instalando. Entonces, porque es que a veces instalan la extensión mal y dejan la parte larga hacia atrás. Entonces debe quedar hacia adelante. Entonces colocan la que no es la pata anterior. Entonces, más o menos, para darle una altura normal o promedio, vamos a dejarla aquí donde finalizan la primera ranura. Tomamos la lámina, tornillo, lo introducimos y lo dejamos que caiga por la parte trasera. Colocamos la laminita y enroscamos. Ya teniéndola enroscada, la subimos donde la vamos a básicamente dejar, y aquí encontramos el otro huequito. Entonces subimos aquí donde termina y ajustamos con una 14 o 916. Ya tenemos. Ahí está la pata 1, 2, entonces la misma operación. Le insertamos parte corta, larga. Ahora los enroscamos, le damos la altura. Ahora lo colocamos en una mesita o algo donde tengamos alguna superficie plana y los dejamos hacia acostaditos. Siempre la parte interna donde está hueca hacia adentro, porque a veces dejan las patas invertidas. Ahora tomamos el paral trasero que dice typical y colocamos en la parte de atrás con el typical hacia abajo. Y utilizamos 4 tornillitos . Ya cuando lo tenemos ajustado, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a colocar en el suelo para que nos quede mucho más cómodo para trabajar. Utilizamos las dos laminitas metálicas y 2 tornillos.
La lámina inferior tiene 2 pestañas, debe quedar contra el borde. Aquí es. Entonces, la introducimos, obviamente que no vaya a quedar de pronto mal posicionada, lo más recta posible. Lo colocamos por debajo y enroscamos. La distancia hacia abajo pues son como 4 o 5 deditos, tampoco que quede tan adelante. Y ajustamos. Y ajustamos. Listo. Ahora volvemos, colocamos en la mesa y vamos a instalar el pedal. Entonces tomamos las 2 orejitas, 2 tuercas grandes y 2 tornillos de estrella. Entonces lo introducimos, tuerquita, iniciamos aquí desde la parte inicial de la lámina y colocamos la tuerquita. Nos apoyamos con otra llave de la misma medida arriba para poder ajustar. Ahora hacemos la misma operación con la otra y colocamos el pedal. Lo sostengo, introduzco y más o menos mira dónde va a quedar. Coloco la tuerca. Importante que no vaya a quedar rígido el pedal, que quede lo más suelto posible. Apoyamos atrás con llave y ajustamos. Medio los ajustamos y tanteamos. Si de pronto nos toca abrirlas un poquito, soltamos la abrimos. Y ahora, por lo último del armado del herraje, vamos a colocarle lo que es la oreja donde va la varilla con 2 tuerquitas pequeñas y obviamente el tornillo es el mismo pero más pequeño, número 10, y nos podemos apoyar con 2 llavecitas del mismo número 10. Entonces ya como lo tenemos así boca abajo, básicamente la oreja va al lado izquierdo, encontramos 4 orificios por los 2 primeros del lado izquierdo y colocamos tuerquita. Y colocamos a la tuerca, perdón. Aquí ya podemos nosotros darle la distancia que quieran donde va el motor. Ahora vamos a hacer el montaje del motor a la tabla. Podemos utilizar martillos con punta plástica, de goma o el tradicional. Si utilizamos el tradicional, podemos apoyarnos con un pedacito de cartón para no dañar los tornillos o de pronto golpear la tabla. Mucho cuidado con esto. Entonces, pues nosotros acá utilizamos el rojito, que tiene la punta en plástica. Introducimos lo que son los 3 tornillos
levantamos y que queden al ras con la tabla. Luego tomamos la tabla y le vamos a dar la vuelta. Ya teniéndolo aquí, lo vamos a hacer el montaje. Este montaje sirve para el motor normal que tiene panel o para el motor rojito con switch. Es el mismo montaje. Obviamente los rojitos que se enviaron van armados ya. Entonces, para la instalación utilizamos lo que son los 3 cauchos. Caucho, siempre los cauchos entre el motor y la tabla. Y lo tomamos y lo instalamos. Al motor rojito le tenemos que quitar lo que es la tapa correa. Se quitan los 2 tornillos para poder ver cómo regular la correa acá. Entonces, más o menos le damos, antes de apretarlo, darle la distancia que quede la correa lo más derecho, o la polea lo más derecho posible en la ranura de la correa. Digamos, digo yo, ahí quedó perfecto. Ahora sí le colocamos lo que son sus 3 arandelas y las 3 tuercas. Y ajustamos con una 916 o 14. Vamos ahora a instalar la cajita. Entonces, si instalamos básicamente la cajita roja, el switch iría acá. Le colocan los 2 tornillitos y aquí por el lado donde va la pata le colocamos lo que son las cositas para poder fijar el cable a la tabla que viene con el motor. Ahora, para terminar la instalación del motor, instalamos ahora las patas, más o menos una distancia igual a ambos lados de la tabla. Aquí lo estamos calculando un poquito X, que quede la misma distancia de aquí a acá y acá. Lo mismo hacemos aquí. Listo. Y dejamos un pequeño espacio para poder fijar lo que son los cables. Viene con 4 tornillitos de hongo. Vamos a instalarlos en las 4 puntas, aquí, acá y acá. Si vamos a instalar un motor Milenio en estas máquinas, siempre lo vamos a dejar al ras contra el filo de la tabla y con 2 tornillitos que trae color negro fijamos la caja, obviamente donde es tornillador, o si tenemos de pronto un atornillador podemos hacer mucho más fácil. Para continuar la instalación del motor, todos los motores siempre llevan las abrazaderas, entonces colocamos obviamente la conexión del motor trasero al panel, aquí atrás al panel. Este motor trae el panel aquí afuera y hacemos las respectivas conexiones aquí, todas son de color totalmente diferentes tamaños.
Listo. Ahora vamos a hacer la instalación de la varilla. Soltamos al huequito de la oreja y ajustamos. Más o menos le dejamos una distancia que quede lo más derecha posible. Entonces instalamos la otra. Nos apoyamos con 2 llaves 10. El perrito en la brazadera, tocamos. Y aquí le damos una altura, tampoco que vaya a quedar muy plano o demasiado levantado. Pues más o menos que quede un poquito planito. Y ajustamos. Cuando lo cambiemos, que quede y se devuelva solito. Ahora, por último, para terminar lo que es el montaje de la mesa, vamos a instalar lo que es el cajón o la gaveta. Entonces tomamos los tornillitos, lo ponemos aquí. Colocamos la gaveta, más o menos le damos por ahí un dedito de distancia, por si de pronto van a traer trabajo, de pronto se van a mover la máquina o algo, para que no se vaya a romper la aletica de la gaveta. Entonces, para la instalación de los rieles, no tienen ningún sentido de que uno es a la izquierda o el otro es a la derecha. Sirven igual. Entonces, que entren. Más o menos le damos el dedito de distancia, colocamos el otro y colocamos básicamente lo que son los 6 tornillos, el destornillador de estrella o el atornillador. Listo. Entonces ahora vamos a hacer lo que es en la tabla el montaje de los cauchos o los que soportan la máquina. Entonces tenemos los 2 de los goznes, tenemos las espumitas, los 4 esquineros y estos vienen fijados con puntillas. Podemos de pronto con algún destornillador de estrella o que tenga de pronto destornillador con puntica para poder golpear las puntillitas. Entonces colocamos lo que son los cauchos traseros, lo más al ras posible, y vamos a colocar 2 puntillitas por caucho. Entonces, y 2. Y así hacemos con el siguiente caucho. Ahora vamos con los 4 esquineros. Solo va 1 puntilla, y así sucesivamente vamos a instalar los 4 esquineros. Ya teniendo los todos instalados, colocamos en los huequitos las espumillas.
Esas se encajan apenas ahí en el orificio. Instalar lo que es la bandeja de los residuos de aceite. Aquí, por si la máquina llega a botar de pronto aceite o algo, cae y lo podemos recoger en su aceitera. Vamos a hacer la instalación primero del aceite, del soporte de la aceitera. Entonces, lo tomamos, soporte, y le vamos a instalar la parte circular con los 4 huequitos con el caucho. Y ese va a ir por debajo. Entonces ahora tomamos esta pieza, se la vamos a colocar por encima a la parte plástica. ¿Para qué? Para poderla que quede presionada. Y tomamos tornillito, arandela, y le colocamos una arandela plástica pequeña, una arandelita plástica transparente. Listo, entonces insertamos básicamente el primer tornillito con el caucho para tenerlo de guía, y lo colocamos, y ya internamente encontramos el otro pedacito del tornillo y le instalamos una arandela plástica y le colocamos la tuerquita. Esto lo hacemos inicialmente para que no se nos vaya a caer las demás piezas, y así hacemos con los respectivos 4 tornillos. Entonces, le colocamos las arandelas, tuerquita, ya giramos, instalamos el último tornillo, aquí no hay necesidad de pronto ajustarlos a tope hasta que terminen de ajustar, y los requintamos un poquito. Ya teniéndolo listo, ya podemos por la parte de abajo enroscar lo que es básicamente la aceitera de la máquina. Para la instalación de esta lámina negra de la bandeja, la insertamos por debajo. Tener mucho cuidado. Si de pronto, como acá en este caso, no nos casa, la podemos hacer un poquitico de presión para que entre. Entonces aquí tiene la misma forma que la parte interna aquí de la tabla, aquí hasta el tope. La empujamos hacia acá. Listo. Y debe quedar por debajo del caucho. Totalmente al ras. Listo, apenas la tenemos así. Siempre la parte delantera es donde tiene el huequito para la rodillera. Siempre hacia adelante. Y con las puntillas que nos sobran, vamos aquí en los huequitos y fijamos la lámina con las puntillitas.
Entonces, instalación del gozne a la máquina. Siempre. Un poquito. Aquí. Para poderla levantar, brazo al volante. Que queden encajadas. Bien, aquí un cauchito. Aquí tenemos el soporte de la rodillera. Esta rodillera viene de tabaco. Entonces, esta nos llega básicamente así, porque sacamos lo que es la mogolla. Así tiene el puerto de plástico pegadito. Y aquí tiene la ranura donde va esta pieza. Pues abrimos un poquito con los dedos y lo vamos. Esta piecita pues requiere un poquito más de paciencia para su instalación. Listo. Entonces ya cuando tenemos la mogollita dentro de la lámina, colocamos la abrazadera con el tornillo hacia afuera, sacamos el tornillito y ajustamos. Esta pieza se ajusta con una llave 10. Ajustamos aquí. Para continuar ahora, postura de esta pieza. Entonces, encontramos en el huequito que dejamos adelante, tornillito siempre hacia arriba, para que la rodillera encaje. Entonces colocamos lo que es el tabaco, soltamos los tornillos, el tornillo lateral hacia arriba, ajustamos con la llave 12, instalamos la rodilla. Entonces, aquí más o menos dependiendo qué tan cerca la necesite yo de la rodilla, soltamos y la podemos desplazar de izquierda a derecha, más o menos ahí. La ajustamos. Para instalar lo que es la tapa correa, entonces instalamos primero lo que es la correa al motor. Nosotros le damos más normal la tensión, que no vaya a quedar tampoco tan tensa, que al menos podamos cerrarla, y tampoco que vaya a quedar tan suelto, sino el volante se nos va a girar. Entonces viene con un espárrago, 2 tornillos largos, uno medianito y uno pequeño. Primero vamos a hacer la instalación del espárrago para poder instalar lo que son básicamente su tapa correa. Pues vamos a dejar por el momento tapa correa aquí. El espárrago, vemos que aquí donde está la palanca de remate encontramos 1, 2 y 3. En el que está más cerca al tornillito, para apoyarnos, para poderlo ajustar con un destornillador de pala. Aquí tiene una pequeña ranura y ajustamos. Esa es la única pieza que vamos a instalar primero antes de la tapa correa. Instalamos siempre por el medio. Esta piecita va por el medio de la correa. Instalamos y luego la otra hacemos lo mismo y empatamos
hay una patica que está más alta que la del medio, que queda totalmente por la mitad. Luego, en la parte superior de la tapa, encajamos la laminita dentro de la otra parte de la correa, de la tapa correa. Y listo. Ahora, con el destornillador de pana, instalamos los tornillos largos, que va uno aquí en la esquina. Como tenemos totalmente suelta la tapa, insertamos el tornillo y con el destornillador lo empujamos para que sobresalga y lo casamos con el huequito y ajustamos. Luego, el siguiente tornillo largo, más o menos acomodamos la tapita y va 1, 2. Ahí entró y ajustamos. Pues ahí básicamente quedaría casi lista. El tornillo mediano va aquí en toda la esquina, en la punta de la mano. Aquí encontramos el orificio, encajamos. Este viene mixto, puede ser de estrella o pana. Ajustamos y listo. Por último, nos haría falta el tornillo pequeño. Nosotros lo instalamos y quedó aquí. Entonces, tomamos. Por ejemplo, en este caso no pudimos enroscar el tornillo. ¿Qué hacemos? Soltamos los tornillitos nuevamente sin desajustarlos totalmente y ya podemos mover lo que es su respectiva tapa correa para poder casar perfectamente el huequito con el tornillo. Ahí encajó. Ajustamos y ahí sí ajustamos y torqueamos todos los tornillitos con mucho cuidado. Bueno, como tal, en los accesorios de la máquina viene un portacono que al armarlo ya nos queda así, ¿sí? Entonces vamos a colocar los hilos que salgan siempre verticalmente. Ella tiene, vamos a voltear así y vamos a aplicar este aceite que viene. Levantamos este taponcito y lo aplicamos por acá. Ella tiene un nivel. Esta parte dice L y H hasta que suba a H. Entonces lo vamos a aplicar el aceite. Pues si nos falta, ya tocaría pronto que consiguieran otro poquito. Y me le van a echar en estos punticos rojos también. Aquí también tienen depósito. Le aplican todo el aceite, le aplican más aceite ahí. En estos punticos rojos me le echan unas goticas. Todo donde vean movimiento. Aquí con el tiempo pueden soltar esta tapa plástica, tiene un tornillito acá y internamente también trae una felpa. Vamos a hacerlo un momentico. Y como pueden ver también le echan estas felpitas de aceite. Y acá en estas partes donde tenga movimiento, le echan las goticas. ¿Sí? Esas partes, que todo esto tiene una felpa, echarle aceitito. Entonces ya tenemos aceitito ahí. Bueno, entonces vamos a poner la hebrita del devanador, el hilo. Aquí les recomiendo que por favor que entre bien por su latica. Sí, aquí ya hemos uno devanado, aquí vamos a poner uno nuevo. La mejor opción es cogerlo y enredar un poquito acá. Vamos la palanquilla. Podemos estar trabajando y que ya esté devanando. Parece un palito. Vamos a ubicar en esta parte, en esta posición.
un martillito o algo, lo golpean hasta que entonces este es para el enhebrado de la aguja. Podemos darle 4 huequitos, pero lo podemos meter por 2 o 3. No necesariamente tiene que entrar por todos los huecos. Puede ser así o así. Si lo quieren meter por todos. Acá también tiene 2 huequitos. Así cruzadito trabaja mejor el hilo. Entonces entra acá en medio de los platillitos. Coge acá esta pieza, tira hilo y sube. Este es un calibre de hilo 20. Utilizar 20, 40 o 69. Para acá tira hilo y va. Aquí tenemos otro guía hilo. Y tenemos una latica acá con un recorte. Esto funciona igual que un sistema de una plana. Tiene su guía hilo. La posición de la aguja. Recuerde que esta máquina puede utilizar. Aquí tiene su muesca y su canal va por este lado. Entonces se enhebra de izquierda a derecha. Tenemos ahí. Lo mismo el cajabobino. Esta posición de la palanca está en esa parte para que entre más fácilmente. Este aparato. Entonces, que entre por su palomita. Podemos levantar la latica para que nos quede más fácil meter la cámara. Acá viene en esa posición. Y que suene. Para retirarla, a la aletica y se mete. Listo. Le digo que esta posición es porque el diente queda en la parte de atrás y le da más facilidad entrar la cajabobina. Entonces, en este caso vamos a sacarla, giramos siempre el volante hacia el lado mío, hacia adelante, y sacamos la hebra. Recomendable que saque siempre la hebra para que no le dé oportunidad de que se enrede abajo y se nos trabe la máquina. Se puede frenar y entonces, por lo general, uno de los problemas que en cualquier máquina es que se nos meta una hebra de hilo acá y se quede frenada. Entonces ni para adelante ni para atrás. En caso que suceda, le echan bastante aceite acá en esta parte y hacerle hasta que suelte, hacerle al volante hasta que suelte la hebra. ¿Sí? Pues también les recomienda que le estén echando bastante aceitico en esta posición. Echen goticas en esta parte así. Si de pronto le dificulta levantar la máquina, estéle echando por favor por el hueco donde va la aguja. Y su limpieza, pues soltar su planchuela y limpiarle esta parte de abajo que se mete bastante volando. Entonces vamos a recomendable acá, cuando vayan a alargar la puntada o a cortarla, bajan la palanca con una mano y con la otra para que el botoncito no se maltrate y de pronto quede. Sí, entonces vamos a ensayarla en número 4. Vamos a hacer esta operación. Por lo general, pues recomiendo que siempre que empiecen sostengan la hebrita o la metan bien debajo del pie. En este caso lo voy a hacer acá. Que no le demos oportunidad de que se nos vaya a enredar. Antes a trabajar la máquina, pero les recomiendo esta máquina. Ella tiene una velocidad de, dice que
Imagínense, 3500, tiene velocidad de 4500, 45 indica 4500. Esta máquina no se debe trabajar más de 2000, o sea de 20. Vamos a ensayarla aquí en 15 porque como no tiene el aceite, pues vamos a empezarla a trabajar. Yo recomiendo así como los carros, que la empiecen suave y después le van aumentando, pero no sobrepasar de 2000, o sea de 20. Es lo único que la van a mover. De resto estas opciones no, ya es para entrar a los parámetros del motor, entonces no, por favor no moverlos. PILS. Pues listo, vamos a ensayar. Aquí rematamos, entonces tenemos las hebritas ahí. En caso de pronto que utilicen un hilo más delgadito, entonces más sueltica, hilo grueso exige más tensión, o sea se aprieta hacia la derecha más, para que no va a salir moños por debajo. Ahí está trabajando perfectamente apuntada. Esta máquina no es muy rápida. Listo, ya terminó acá, entonces cuando esté cosiendo sí es bueno que la palanquita quede arriba para que cuando arranque no se le vaya a desintegrar. Entonces vamos aquí a pisar la prenda. Sí, le vamos a alargar, entonces ¿saben? Bajamos la palanca y giramos. Vamos a ensayarla en 8. En 9 que es lo máximo para ver cuánto es lo que. Pues esto es una puntada súper larga. Vamos a devolvernos. Torcido, pero bueno, ya superaría. Entonces seguimos acá. Vamos a meter más gruesa la tela. Esta máquina tiene un sistema en esta perillita que pues por lo general la trabajamos en 3, si el material es 3 medianas, 3 o 4, si ya es un material bastante grueso, sube hasta 6. ¿Qué funciona? Se hace que los pies suban y suban más acá, o sea, para que un material muy grueso, entonces no va a tener problemas. En este caso, por ejemplo, mire, lo voy a meter. Aquí hay como 6 telas. 6. Recomendada cuando empiecen esta palanquita arriba, con eso no se nos desenhebra. Pues, listo. Rematamos. El número 6 levantan bastante más el pie. Este todavía podemos dejarlo por ahí en 4. Lo normal.